en el segundo bloque de este programa y me da mucho gusto tener aquí a mi compañero, amigo, colega y bueno, que ya está aquí participando casi cada 15 días más o menos. Más o menos, acá pues el programa. Bueno, él ya es colaborador fijo de Close Up. Luis Sánchez está con nosotros. ¿Y cómo has estado? Muy bien, gracias. Pues de nuevo para hablar de acá de ñoñadas. ¿Puras ñoñadas? No, ahora ya un poquito menos o un poco más. El día de hoy está muy interesante. Vamos a hablar de un director que tiene un poquito más de artístico. Ha abordado muchos temas, algunos de ciencia ficción, unas películas más existencialistas, pero vamos a hablar de Terry Gilliam. Que, bueno, que ya es muy importante, ¿no? Digo, para las personas que lo han seguido hasta el momento, bueno, pues les va a gustar y quienes no lo conozcan, también es importante que lo conozcan. ¿Y por qué? Sí, cierto. Pues Terry Gilliam es este director norteamericano que empezó su carrera perteneciendo al grupo, digamos, primero de teatro y después de televisión de Monty Python, que es esta compañía inglesa, humorística, que tenía un programa que se llamaba Flying Circus. Entonces, él se incorpora primero como animador, él empieza su carrera como ilustrador, empieza haciendo caricatura para algunas publicaciones como periódicos, revistas, y después incursiona en la animación en forma, y él tiene un estilo muy particular que es como collage. Okay. Él hace unas especies como de monitos muy a la South Park. De hecho, Matt Stone y Trey Parker, los creadores de South Park, dicen que Terry Gilliam es una de sus inspiraciones para lo que ellos han hecho con la serie. Y es que es como un humor en el cual toman a lo mejor recortes de periódico y demás y los hacen hablar y de repente son como situaciones muy absurdas. Él en su momento pasa de animador a también ser uno de los actores que aparecían en los sketches, y cuando empiezan a salir las películas de Monty Python, tienen algunas películas como Monty Python and the Holy Grail, que es una especie de los caballeros de la mesa redonda, pero chusca, ¿no? Entonces por ahí salía actuando él, y es hasta que hacen la película del sentido de la vida de Monty Python, cuando le dan la batuta de director. Él hizo un pequeño segmento al principio de la película que estaba destinado a hacer solo un sketch más, pero empezó a tener más y más producción, cada vez más presupuesto, de la manera en la que el set de la película de Monty Python era diminuto y el set del sketch de Terry Gilliam era monumental. De repente empezaron a hacer edificios gigantes, y es una cosa extraordinaria. Tienen que ver esta película del sentido de la vida de Monty Python. Todavía era dirigida por Terry Jones, que es parte también de la compañía, pero que en este pequeño segmento es acerca de una aseguradora, es una empresa de puros viejitos, que se supone que es como una pequeña industria independiente, pero que está siendo devorada por la competencia de grandes conglomerados. Entonces es una especie de historia de piratas en la que los edificios de un distrito comercial como en Nueva York, una cosa así, empiezan a ser como navíos que van transitando por las calles. Entonces ellos empiezan a saltar a los edificios más grandes, pero pues es muy chistoso porque es como una historia de piratas en medio de un mundo como de Wall Street, ¿no? Ahora, muchos de los temas de los que toca, o sea, son parte de la vida real, transportados a la ciencia ficción, combinados con el humor negro. Así es, ahí es donde viene uno de sus temas más recurrentes, que son las distopías. Antes estuvimos hablando un poco del cyberpunk, del cine que era postapocalíptico, y en el caso de Terry Gilliam es un poco como en la literatura de Aldous Huxley o de George Orwell, en el que... Quien no haya leído Aldous Huxley, se los recomiendo. Les recomiendo, sobre todo Un Mundo Feliz, o de Orwell, la de 1984. Hay muchas obras literarias que abordarían algunos temas, o Franz Kafka, por ejemplo. ¿También? Y Terry Gilliam lleva algo de estos temas a películas como lo son Pescador de Ilusiones. Sobre todo una película aborda esta temática, que es la de Brasil. Creo que es la película que llegó a más presupuesto, a mayor dimensión, y es un poco como el caso que les acabo de platicar con Monty Python, porque es un director que es afamado sobre todo por sus visiones surreales de fantasía, pero también por ser un enorme fracaso en taquilla. De hecho, su única película comercial que ha sido un éxito fue la película de Fisher King con Robin Williams, en la que de hecho creo que estuvieron hasta nominados o ganaron algunos Óscares, pero después de eso Terry Gilliam se ha ido cada vez más hacia el cine independiente, y de hecho tiene una película que fue un rotundo fracaso, que era protagonizada por Johnny Depp, que se iba a llamar El hombre que mató a Don Quijote, que era acerca de un viajero en el tiempo, y bueno, era una trama muy muy sofisticada, pero tuvo muchos percances al momento de la filmación. ¿Ya nunca se llevó a cabo? No, de hecho hay un documental que se llama Lost in La Mancha,
que es acerca de Terry Gilliam tratando de hacer su película y fallando rotundamente. Este documental, ¿dónde lo podemos conseguir? En Ya YouTube. tiene un buen rato que salió. Sí. De hecho, han tratado de volver a filmar la película, pero sigue siendo imposible. ¿Es muy ambiciosa o qué es lo que sucede? Sí, de hecho, Lost in La Mancha salió comercialmente, así que no es tan complicado de conseguir. Tal vez no lo encontrarán sí en los lugares en los que rentan películas, ni en Netflix, ninguno de esos servicios como en línea, pero sí se puede conseguir en algunos establecimientos. Sí, como en tiendas que vendan cine de arte los pueden encontrar. Y bueno, Lost in La Mancha, la película con Johnny Depp, la del hombre que mató a Don Quijote, era muy ambiciosa porque así como la película del Barón Munchausen, tomaba tanto una película histórica en la que los personajes tenían que estar vestidos como acorde a una época, como escenografías monumentales. Entonces era una cuestión que mezclaba fantasía con historia, con ciencia ficción. Y bueno, pues eso es lo que ha estado mostrando Terry Gilliam antes, pero que después de que tuvo varios quemones con estudios muy grandes, en los que, por ejemplo, en su momento Brasil estuvo a punto de no llevar el nombre de Terry Gilliam, porque los directores, los estudios Fox estuvieron casi en contra del lanzamiento de la película. No, y es que también, pues, es una industria y es muy grande, claro, y son muchas pérdidas de millones de dólares. Por supuesto. Entonces, bueno, pues si fracasas en una película y en la que sigue igual, sigues con las mismas situaciones y los mismos errores, pues ya no te vuelven a llamar. Exactamente. Y ese fue el caso de Terry Gilliam, que digamos como que no ha sido aquel director preferido por las grandes compañías. De hecho, él era quien iba a inaugurar la serie de Harry Potter. Así que en su momento, pues buen de hecho... dato este. Sí, de hecho la escritora J.K. Rowling era muy fan de las películas de Terry Gilliam y pensó originalmente al momento de la escritura de los libros que llevara algo de la estética de Gilliam, lo que fuera la serie. Pero no que él fuera el director. Sí, originalmente él iba a dirigir la primera. La primera. Mira, así es, interesante. pero de hecho, de hecho los estudios la convencieron de que no fuera así. Okay. Pero fue muy interesante, ¿no? Que finalmente sí pudieran llevarla hacia un terreno más de lo fantástico, ¿no? En forma como El Señor de los Anillos tal vez, que en su lugar de lo que Harry Potter iba a ser, ¿no? Porque la serie la originó Chris Columbus, que había hecho películas como Mi Pobre Angelito, ¿no? Entonces tal vez se quitó un poco de lo película de adolescentes y se volvió un poco más como esa fantasía oscura. Que finalmente, aunque sea en algo muy muy leve, pues sí acabó siendo Harry Potter. Fue evolucionando. Exacto. Además. Y creo que uno de esos precursores pues fue Terry Gilliam, con películas como Time Bandits, con películas como Barón Munchausen, como Brasil y muchas otras más, pues es de aquellos directores a los que les deben en gran medida la forma en la que el cine fantástico hoy en día es. Ok, tenemos que irnos a un corte comercial, estamos hablando de Terry Gilliam. 295-9955 es el teléfono de aquí. Tenemos Facebook, tenemos Twitter para que se comuniquen con nosotros. El Facebook es Close Up Cine al Aire y Cine al Aire TV es el Twitter para que estén en contacto con nosotros. Regresamos, estamos aquí con Luis Sánchez.